¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría Analítica con Vectores. En este video vamos a platicar sobre cómo determinar la intersección de planos. Y esto con el objeto de mostrar que la recta en el espacio puede ser descrita mediante dicha intersección. Para ello, tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a presentar el concepto de paralelismo entre planos, porque será fundamental para nuestro estudio en esta ocasión. Enseguida, vamos a presentar el teorema de intersección de planos y a revisar a detalle su correspondiente demostración. Por último, vamos a presentar un par de ejemplos numéricos que ilustrarán todos los posibles escenarios en los cuales nos podremos encontrar al resolver este tipo de ejercicios. ¿Están ustedes listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Vamos a comenzar por establecer la definición de paralelismo entre planos, porque ello será fundamental en nuestro estudio en esta ocasión. Fíjense bien. Se dice que dos planos son paralelos si sus vectores normales también lo son. Recordemos que en videos previos de la serie, nosotros ya revisábamos que un plano se describe a partir de un punto por el cual pasa y dos vectores de dirección linealmente independientes. Estos elementos eran los que se requerían en la ecuación vectorial estándar de un plano. No obstante, recordemos que un plano también se puede describir mediante su ecuación vectorial normal, que tan solo necesita un puntito por el cual pasa el plano y un vector denominado normal cuyo atributo es ser perpendicular, o sea, ortogonal al plano, cosa que se consigue al calcularlo como el producto cruz de los dos vectores directores del plano en cuestión. ¿Se acuerdan? Vamos a representar ahora en nuestra lámina a un segundo plano. Paralelo al primero. Tendrá, por supuesto, su propio vector normal, de manera que ya va siendo más claro lo que establece nuestra definición, ¿cierto? O sea, decir que dos planos son paralelos significa que sus vectores normales también lo son. ¿Ya lo vieron? Este vector y este vector son paralelos, toda vez que nuestros planos son paralelos. Es lo que trata de explicar la definición. Pero también observemos un detalle importante que no se nos escape, ¿eh? Fíjense, si los dos planos que acabo de representar son paralelos, también significa que el vector normal del primer plano es ortogonal, o sea, perpendicular a ambos vectores directores del segundo plano, ¿cierto? Y por último,
también significa que el segundo vector normal, es decir, el que corresponde al segundo plano, es ortogonal, o sea, perpendicular a los dos vectores de dirección del primer plano. Mucho ojo con esta cuestión, con esta serie de cuestiones, porque tenerlas en mente será muy importante para el análisis que vamos a realizar en cuanto a la determinación de la intersección de nuestros planos. Cuando tenemos dos planos puede ocurrir que estos no tengan ningún punto en común, es decir, que estos no se toquen, pero también pudiera ser que compartieran los mismos infinitos puntos. Por supuesto, también puede pasar que se trate de dos planos que se cortan y que comparten infinitos puntos, pero no infinitos puntos cualesquiera, sino infinitos puntos pertenecientes a un determinado lugar geométrico, que en este caso sería una recta en el espacio, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, el paralelismo entre planos es fundamental para poder determinar el caso de intersección en cuestión. Si dos planos son no paralelos, pues entonces invariablemente se cortarán y su intersección será una recta en el espacio. En cambio, si dos planos son paralelos, pues puede ser que estos compartan exactamente los mismos infinitos puntos y en tal caso se tendrá que los planos son coincidentes o iguales, como estos de acá que se han traslapado. Por supuesto, siendo los planos paralelos, también podría ocurrir que su intersección resultara ser el conjunto vacío. Estos tres casos son los que se presentan a continuación en el teorema de este video. Acabamos de ver con GeoGebra lo que enuncia nuestro teorema. Nos dice que si tenemos a dos planos paralelos, entonces o una de dos, o su intersección es nula o bien los planos son coincidentes. En otras palabras, los planos son iguales. En cambio, si de entrada los planos son no paralelos, entonces su intersección consistirá en una recta del espacio. Vamos a revisar ahora la demostración constructiva de este teorema. Recuerden que este tipo de demostraciones es muy importante porque no solo nos ayudará a probar los enunciados del teorema, sino además nos dará la secuencia de pasos que hay que realizar para resolver problemas de este tipo. Mucho ojo. Para comenzar la demostración nos pide que consideremos la ecuación vectorial estándar del primer plano y la ecuación vectorial normal del segundo. Ya hemos hablado de estas ecuaciones en videos previos de la serie. De manera pues que el punto P1 pertenece al primer plano y dicho plano tiene vectores directores A y B, en tanto que el segundo plano pasa por el punto P2 y tiene como normal al vector N. Si un puntito P pertenece al primer plano, pero también pertenece al segundo, debe satisfacer ambas ecuaciones, de manera que nosotros podremos sustituir a P en la ecuación del segundo plano con su correspondiente descripción a partir de la ecuación del primer plano, cosa que ya hemos hecho precisamente en esta línea de acá. ¿Ya lo vieron?
Luego de realizar las operaciones vectoriales necesarias y de agrupar términos, tenemos esta ecuación que será fundamental para nuestro análisis. Vamos a partir de ella para determinar todas las posibilidades de intersección de nuestros planos. ¿Qué es lo que pasa con el primer miembro de esta ecuación fundamental cuando los planos son paralelos? Bien, pues en tal caso, recordemos, la definición nos dice que los correspondientes vectores normales serán también paralelos y que eso se traduce en que el vector normal del segundo plano será ortogonal a los vectores directores del primer plano. En otras palabras, dada dicha ortogonalidad, estos productos escalares se harán igual con cero. De manera que en este escenario del paralelismo de nuestros planos, el primer miembro de nuestra ecuación quedará como u por 0 más v por 0 igual a n punto p sub 2 menos p sub 1. Estamos trabajando pues con esta ecuación y lo que resta es ver qué es lo que pasa con el segundo miembro, porque sabemos que un producto escalar nos va a arrojar un número y desconocemos cuál será dicho número. Por esta razón, vamos a pensar qué pasaría si el segundo miembro fuese igual con 0. Si esto fuera así, pues aquí tendríamos que nuestra ecuación queda u por 0 más v por 0 igual con 0, lo cual es verdadero para todas u y v en los reales. O sea, nuestra ecuación en tal caso será siempre verdadera. Y como nosotros sustituimos al punto P en la ecuación del segundo plano por la ecuación de P en el primer plano, pues podemos concluir que el primer plano está contenido en el segundo. Por esta razón, podemos tener certeza de que en nuestro segundo plano está el puntito P sub 2, pero también está el puntito P sub 1 correspondiente al primer plano, toda vez que decíamos el primer plano está contenido en el segundo, ¿cierto? Y no solo eso, como hemos dicho, el punto P está en la intersección de ambos planos, o sea que hay tres puntitos distintos que yacen en nuestro segundo plano, ¿correcto? Ahora bien, si a partir de dichos puntos nosotros trazamos vectores directores del plano, podremos obtener al vector normal n, que naturalmente será distinto del vector nulo. Esto es necesario para que esta ecuación verdaderamente describa un plano, ¿cierto? ¿Qué implica que el vector normal sea distinto de 0? Bueno, pues implica que como fue obtenido a partir de este producto cruz, P menos P sub 1 cruz P sub 2 menos P sub 1, este vector y este vector son no paralelos. Y ello implica que de ninguna forma pueden pertenecer a una misma recta, ¿cierto? Por esta razón es que acá decimos que tres puntos no colineales, como es el caso, P,
P sub 1 y P sub 2 determinan un plano único y por ello nosotros podemos concluir que los planos son coincidentes, es decir, son iguales, en lugar de darnos a la tarea de probar enseguida que P sub 2 está contenido a su vez en P sub 1. Para finalizar con este escenario de paralelismo entre planos, vamos a averiguar qué es lo que pasaría con nuestra ecuación fundamental si el segundo miembro resultara ser distinto de cero. Pues ahí sí que tendríamos un problema porque recordemos que en el primer miembro tenemos u por 0 más v por 0, ¿correcto? En tal caso, pues no hay forma de que el primer miembro nos devuelva al real cero, ¿cierto? O sea que esta ecuación no tiene solución y por lo tanto, en este caso particular, decimos que los planos, que son, no olvidemos, paralelos, pues tienen intersección nula. Es decir, la intersección de estos dos lugares geométricos es el conjunto vacío. Para terminar con nuestra demostración, vamos a determinar qué es lo que pasa con nuestra ecuación fundamental si los planos en cuestión fuesen no paralelos. Bueno, pues en tal caso es más o menos claro que este producto punto o este otro resultarían ser distintos de cero y por tanto sería posible despejar ya sea a este escalar o a este otro, que es precisamente lo que estamos enunciando en esta otra lámina. Una vez teniendo valores numéricos, ya sea para el escalar u o para el escalar v, procederíamos simplemente a sustituir estos escalares en la ecuación del primer plano para poder determinar la intersección de nuestros lugares geométricos. Vamos a suponer que elegimos a u y hacemos la sustitución correspondiente. Luego de reagrupar términos, tendríamos una cosa como esta de acá. Bien, ¿cómo podemos saber que esta chunche es una recta? Bueno, pues no olvidemos que una recta es el conjunto de puntos P tales que P es igual a un punto conocido en la recta, digamos P sub 0, más un cierto número de veces un vector director, digamos V veces un vector director W, siendo V un número real. Lo que tenemos acá, pues, es que esta suma es el punto conocido de la recta y este vector es el vector director de la recta que resulta de la intersección de nuestros dos planos. Ahora bien, no olvidemos que en la ecuación vectorial de la recta, una condición importantísima es que el vector de dirección sea no nulo, o sea, distinto del vector cero, porque de otra manera el conjunto no describiría a una recta, sino a un único punto. ¿Recuerdan? Bien, pues, ¿cómo podemos garantizar que en este caso esto es así? Pues muy fácil. Fíjense, vamos a suponer que este vectorcito de acá es igual al vector nulo, o sea, llevemos la contra. Eso significaría que entonces el vector b es igual a este cociente n punto b entre n punto a que multiplica al vectorcito a. O sea, finalmente a un R que multiplica a un R en los reales. Bueno, si esto fuera así,
Sabemos que ello significa que A y B son vectores paralelos, ¿correcto? Pero esto no puede ser así toda vez que desde el inicio indicamos que el vector A y el vector B eran los vectores directores de nuestro primer plano. ¿Ya lo recuerdan? Y una condición fundamental para que estos puedan ser considerados como vectores de dirección es que sean linealmente independientes, o sea, no paralelos. De tal manera que esa posibilidad quedó anulada desde el principio y sabemos finalmente que este vector director va a ser distinto del vector nulo como se requiere para plantear la ecuación de una recta en el espacio. ¡Fiu! Menos mal. Con esto, nuestro teorema queda demostrado. Vamos a resolver ahora un ejercicio numérico para ver cómo se manejan algebraicamente cada uno de estos casos. Fíjense bien. En el ejercicio contamos con tres ecuaciones de distintos planos. El primero de ellos está presentado a través de su ecuación vectorial normal y nos dicen que dicho plano pasa por este puntito y tiene a este vector como vector normal. O sea, es el vector normal del primer plano. En las ecuaciones restantes se expresa a cada uno de los planos mediante la forma vectorial estándar. Por ejemplo, en el segundo plano tenemos que este es un punto conocido en el mismo, en tanto que cuenta con estos dos vectores de dirección cuyo producto cruz generará a su correspondiente vector normal. El tercer plano pasa por este punto, tiene sus propios vectores directores y tendrá su propio vector normal obtenido a partir del producto cruz de dichos vectores directores y finalmente el cuarto plano tendrá a este punto conocido y a estos dos vectores de dirección que por cierto son los mismos del plano anterior. Por lo tanto, sabemos que tendrán el mismo vector normal. Nos dice pues la demostración de nuestro teorema que lo primero que debemos hacer es determinar si nuestros planos son paralelos o no para saber en dónde estamos parados y cómo proceder y qué esperar a continuación. Esto es lo que tenemos acá. Acá ya tenemos calculados a cada uno de los vectores normales de los últimos tres planos y, por supuesto, tenemos también el vector normal, que de entrada es conocido, en el primer plano. Si nosotros comparamos el plano primero con el segundo, observaremos que estos no son paralelos, toda vez que sus vectores normales tampoco lo son, ¿cierto? El teorema nos dice que en tal caso podemos esperar que la intersección de los planos sea distinta del conjunto vacío. O sea, en este caso la intersección será una recta del espacio como veremos a continuación. Siguiendo las instrucciones de la demostración, lo que sigue ahora es sustituir al punto P en la ecuación normal con la P expresada en la ecuación vectorial estándar correspondiente al segundo plano. O sea, aquí tenemos que esta es la P del primer plano que ya ha sido sustituida y enseguida hemos realizado los desarrollos correspondientes. Observemos que si efectuamos el producto escalar de esta última línea, tendremos 9 por 3, que es 27, más 9 por 3 veces v sub 2, que es 27v sub 2,
más 0 por 3 más 3 veces u sub 2, más 9 por 3, que es 27, veces v sub 2 igual con 0. Este sumando, pues naturalmente se nos hace 0 y tendríamos aquí a 2 veces 27 v sub 2 igual con menos 27. De donde al despejar se sigue pues que v sub 2 es igual a menos 1/2. Tenemos pues un valor numérico para este escalar. Si nosotros lo sustituimos en la ecuación del segundo plano y reagrupamos términos, veremos que efectivamente se trata de una recta del espacio que pasa por este puntito y tiene a este vector como vector de dirección. ¿Qué pasará ahora con el primer plano y el tercero? Pues bueno, si comparamos sus correspondientes vectores normales, veremos que estos son paralelos, de manera que el teorema nos dice que hay de dos sopas. Los planos serán coincidentes, o sea, serán iguales, o bien la intersección resultará ser nula. Cuando trabajamos en este tipo de escenarios, siempre vamos a actuar de manera positiva y vamos a suponer que la intersección es distinta de vacío. Procederemos, como es nuestra costumbre, a sustituir a la P del plano normal por la P de la ecuación vectorial estándar, como se ha hecho ya en este paso, y vamos a efectuar los desarrollos correspondientes. Acá, este producto escalar nos dice que tenemos 9 por 3, que es 27, más 9 por 3 veces u sub 3, o sea, 27 veces u sub 3, más 0 por 3 veces v sub 3, más 9 por menos 3, o sea, menos 27, veces u sub 3 igual con 0, ¿cierto? Naturalmente, este sumando se nos hace 0. Aquí este sumando se nos va con este otro y, ups, nos queda una cosa pues verdaderamente escandalosa y desagradable, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso que 27 es igual con 0? Eso es una mafufada, ¿verdad? No hay manera de que esto sea cierto. Esto significa pues que nuestra ecuación fundamental, o sea, esta de acá, no tiene solución para ninguna u sub 3 o v sub 3 en los reales. Por lo tanto, aunque hemos sido optimistas, pues desafortunadamente nos encontramos con que finalmente la intersección de los planos resultó ser nula. Ya para finalizar, vamos a ver qué es lo que pasa con el plano primero y cuarto. Recordemos que el cuarto plano tiene el mismo vector normal que el tercer plano. Por lo tanto, acá tenemos que los vectores normales correspondientes, como veíamos en la lámina anterior, pues son paralelos y por tanto hablamos de planos paralelos. P sub 1 y P sub 4 son planos paralelos, o sea que aquí también hay de dos sopas, o son coincidentes o la intersección pues es el conjunto vacío. Decíamos siempre vamos a ser optimistas y vamos a suponer que la intersección es distinta del conjunto vacío para proceder
a la sustitución del punto P en la ecuación normal con su descripción en la correspondiente ecuación vectorial estándar, cosa que ya hemos hecho en esta línea y que hemos desarrollado hasta obtener nuestra ecuación fundamental. Aquí este producto escalar nos dice que tenemos finalmente 9 por 3, o sea, 27 veces u sub 4, más 0 por 2 más 3 veces v sub 4, más 9 por menos 3, o sea, menos 27, u sub 4, igual con 0. Este sumando, pues sabemos, es un 0. Y acá tenemos este 27 y este menos 27, o sea, 0 por u sub 4 igual con 0. Esta ecuación es cierta para toda u sub 4 en los reales. ¿Ya se fijaron? Bien, pues lo mismo es verdadera para toda v sub 4 en los reales. O sea, no importa qué valores cobren en nuestra ecuación fundamental, estos dos escalares siempre será una ecuación verdadera. Y por lo tanto, tenemos en este ejemplo un caso de planos coincidentes. O sea, los planos primero y cuarto son iguales. Espero que este video les haya quedado claro y los invito a ver el siguiente de la serie, Geometría Analítica con Vectores. Hasta pronto.